Muy bien, estamos en vivo para iniciar las actividades del segundo día del Congreso Internacional, El Cuerpo en el Siglo XXI. Y les dejo con sus moderadores. Hola, buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy en el Congreso Internacional de El Cuerpo en el Siglo XXI, aproximaciones heterodoxas desde América Latina. Les saluda Israel Chavira Leal. Estaré el día de hoy moderando las ponencias. Y el tema de nuestra mesa número 3, que es la correspondiente a este momento, será autonomía del cuerpo, derechos sexuales y reproductivos. Para las personas que nos acompañan, que nos están siguiendo en el live de Facebook, allí en la caja de comentarios les invitamos a que vayan escribiéndonos sus preguntas, sus comentarios, que al terminar las ponencias de este bloque, tenemos 4 ponencias, se dará paso a responder, a dialogar con estas preguntas que ustedes nos estén compartiendo ahí en la caja de comentarios de live de Facebook. Por aquí también en el Zoom, quienes estamos haciendo cobijo comunitario, ¿verdad? También podemos poner nuestras preguntas en el chat de este Zoom. Y pues entonces vamos a dar inicio con la primer participación a cargo de Perla Jacaranda de Dienhem Barriete y Rodolfo Silva de Dienhem, desde aquí de la ciudad de Morelia, de la Facultad de Salud Pública y Enfermería, así como de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la ponencia Autonomía sobre el cuerpo en tiempos de COVID-19, eutanasia versus voluntad anticipada. Bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias y comenzamos. ¿Puedo compartir pantalla, por favor? Porque me dice que está inhabilitado. Claro que sí. Sí, en un segundo te doy la opción. Gracias. Listo, ya puedes compartir. Ok, perfecto. Por favor, me avisan cuando la puedan ver. Este trabajo decidimos hacerlo precisamente en tiempos de COVID por tanta situación que hubo en el mundo. Las muertes, la polémica, las crisis económicas y todo lo que conllevó esta pandemia. ¿Ya ven la presentación? ¿Sí? Sí, ya se ve perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, nosotros quisimos hacer esta ponencia precisamente por 2 aspectos fundamentales. El primero, la pandemia, y el segundo, lo que tiene que ver con la eutanasia y la voluntad anticipada, que son temas de actualidad y que tienen que ver precisamente con la autonomía sobre el cuerpo, ¿no? Cuando apareció el Congreso, a mí se me hizo muy interesante hablar sobre ello. Entonces, nosotros ya tenemos tiempo dedicándonos al área de la bioética y la investigación. Y bueno, cuando hablamos de bioética, hablamos precisamente de una ciencia de corte humanístico que está relacionada con las ciencias de la salud y que por ser precisamente una ciencia del área de la salud está al servicio del hombre y bueno, de todos los seres vivos, pero del hombre en esta ocasión, y por lo tanto tiene conocimiento de lo que es la persona humana y en este sentido se puede definir como una unidad sustancial compuesta por un organismo material y un alma espiritual. Por lo tanto, podríamos hablar de que los seres humanos son sujetos, son individuos y son seres racionales. Como tal, bueno, pues pueden tener la capacidad de decidir, es decir, de tener autonomía, que es uno de los principios fundamentales de la bioética. En tanto persona que somos, ¿sí? De acuerdo a la Declaración de Normas Universales y Derechos Humanos en Bioética, la voluntad va a ser pensada como una facultad de determinarse uno a sí mismo a obrar conforme a la representación de ciertas leyes. Esta facultad tiene que ver solamente con los seres que son racionales y por lo tanto pueden tener racionalidad en sus elecciones, lo cual
le permite al ser humano la toma de decisiones para permitir o negar acciones de terceros sobre su cuerpo, la negativa también a intervenciones propuestas como tratamientos terapéuticos. También se le confiere la facultad de recibir información en cuanto al estado de salud y el nivel de pronóstico que tiene cada paciente, y a recibir cualquier información respecto de las acciones que se van a tomar sobre su cuerpo. A todos nos queda muy claro que cuando una persona es autónoma, puede tomar decisiones por sí misma, ¿sí? Y esto es muy, muy importante porque este principio de autonomía y de racionalidad es lo que está prevaleciendo recientemente respecto de la eutanasia. Hay dos principios básicos en la eutanasia. Primero, ya no se considera eutanasia propiamente dicho lo que tiene que ver con la eutanasia pasiva, es decir, dejar de dar o suplementar algo a un paciente, sino la eutanasia como tal es vista como la eutanasia activa, aquella donde se le da al paciente algo para tener una muerte, digamos, en condiciones buenas, ¿sí? Sin sufrimiento. Pero el segundo principio es que el paciente tenga autonomía y racionalidad. ¿Y qué sucede entonces cuando una persona ha perdido su autonomía? Bien sea por una discapacidad física, como en el caso de la cuadriplegia, en donde el paciente, aunque decidiera morir, no lo puede hacer por mano propia. Cuando ya han pasado varios años en cama y depende absolutamente de otra persona, es decir, ahí ya no tiene como tal su principio de autonomía. Cuando tiene alguna enfermedad degenerativa del sistema nervioso donde poco a poco va perdiendo su racionalidad y por lo tanto va perdiendo también todo el principio de decisión que le puede privar. En un paciente con un cáncer terminal también, donde ya hay invasión del sistema nervioso y como tal se afecta la racionalidad del paciente, o bien cuando el paciente se encuentra en un estado vegetativo en donde, pues por supuesto, se ha perdido la autonomía. En el caso de la medicina, nos vamos a encontrar ante dos dilemas muy, muy importantes. Por un lado está el enfermo terminal, aquel que se sabe que no tiene curación y que le quedan aproximadamente 6 meses de vida. Eso es lo que marca la ley como paciente terminal, y que tiene esa patología que va a ser irreversible y que irreversiblemente le va a causar la muerte. Y por otro lado tenemos la eutanasia, que es la muerte provocada de forma intencional a un paciente con una enfermedad terminal. Ambos dilemas se encuentran porque por un lado la medicina nos propone que nosotros tenemos que curar, restablecer la salud y no darle nada a un paciente para morir. Eso es lo que la medicina nos ha venido marcando, y por otro lado, y por lo tanto estamos prolongando de alguna manera el sufrimiento del paciente al mantenerlo en un estado en donde no tiene calidad de vida y por supuesto no tiene autonomía. Y por el otro lado estaría la eutanasia, que como principio, como tal, pues los médicos, muchos de ellos, no están a favor de esto. Bueno, hablamos de un principio que se llama principio de proporcionalidad de cuidados en el enfermo terminal, en donde se recurre a métodos que llegan a ser muy invasivos y que a veces incluso se llevan a cabo de forma experimental y no están exentos de riesgo. Por lo tanto, es lícito interrumpir estos medios cuando resulta que vamos a defraudar las esperanzas del enfermo. Es lícito también conformarse con los tratamientos de la medicina convencional, es decir, no prolongar más allá de lo que humanamente se puede hacer. Y por supuesto también es lícito renunciar a lo que va a ser inevitable. Es decir, sabemos que ese paciente va a morir en los próximos 6 meses y por lo tanto puedo yo desde mi autonomía decidir que no se me dé ningún procedimiento extra
que solamente prolongue mi vida y que no me dé calidad de vida. Este documento se plasma en un documento que se puede hacer ante notario que se llama documento de voluntad anticipada. Bueno, por su parte, la eutanasia, decíamos, deriva del griego eu, bueno, y thanatos, muerte, que significa buena muerte. Y en términos básicos diríamos que sería una muerte provocada de forma intencional a un paciente terminal. Les decía, estos términos de pasiva y activa ya han venido cambiando un poquito. Recientemente se considera eutanasia la eutanasia activa, es decir, el ponerle a un paciente algún tratamiento que puede ser un hipnótico o un analgésico muy potente del tipo morfínico para que esto vaya provocando cese del dolor y con ello se llega a un paro respiratorio. En México, al paciente terminal se le aplican procedimientos mucho más sofisticados que la medicina paliativa para aliviar en lo posible el sufrimiento físico y psicológico sin que ello implique que pueda provocar la muerte. A partir del año 1987, la Asociación Médica Mundial presentó la Declaración sobre la Eutanasia, en donde se afirma que la eutanasia es el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, ya sea por su propio requerimiento o a petición de familiares, y que es contrario a la ética. Sin embargo, bueno, vemos cómo en la ley, en la de Michoacán, se está pugnando precisamente por la eutanasia a partir de lo que es la ley de voluntad anticipada, en donde el paciente, haciendo uso de sus facultades mentales, decide que no quiere que se le dé, por ejemplo, resucitación cardiopulmonar, no se le ponga un ventilador mecánico o cualquier otra cosa para prolongar su sufrimiento en el dado caso que se sepa que está ya ante una enfermedad terminal. Si hablamos de dignidad humana, que es uno de los principios básicos a los que apela la bioética, pues tendríamos que pensar precisamente no solo en prolongar la vida de un paciente, sino en tratar de que ese paciente tenga calidad de vida durante el periodo que le quede. Es por ello que los médicos generalmente apelamos a que el paciente en estado terminal se vaya a su casa, se rodee de un tanatólogo, de un paliatólogo, para que esté en las mejores condiciones posibles cerca de su familia y en un entorno que le sea positivo. Bueno, sigue Rodolfo. Bueno, para complementar un poco lo que ya habló la doctora Perla, nada más hay que tratar de traspolar lo que es este tema al COVID-19. Es un poquito difícil porque no es una enfermedad que generalmente nos vaya a llevar a una fase terminal que prolongue el sufrimiento del paciente. Aquí más bien hablamos de que es una enfermedad que por su avance rápido lleva en menos de 2 semanas a los pacientes a requerir de la intubación. Este sería el tema que abordaríamos a través de la bioética, si se debe considerar, porque muchas veces los médicos tienden a intervenir directamente sin consultar con el paciente si éste cree que está bien, simplemente por el hecho de que sabemos que le va a hacer un bien la ventilación mecánica, y se salta este paso importante que es la autorización del paciente, que muchos de los pacientes que he visto que llegan al hospital prefieren no entrar o buscan una segunda opción porque temen el hecho de que van a terminar con ventilación mecánica. Es un tabú todavía dentro de la población. Creen que el ventilador mecánico, más allá de un bien, va a terminar haciéndoles un mal. Y bueno, aquí vamos a ver en esta diapositiva sobre la pandemia. Podemos ver cuáles son los principales población vulnerable, que englobaría lo que es el paciente diabético, el paciente con hipertensión, el paciente obeso, pero no quedan exentos el resto. Yo conozco gente de 20 años, 30 años que no tienen ninguna comorbilidad y terminan en el hospital. Entonces, realmente nosotros tenemos que evaluar qué clase de cuidados le podemos brindar. Aquí también llegamos a lo que es los cuidados paliativos. Si encontramos que la sedación va a ser el principal cuidado paliativo que le vamos a poder ofrecer a estos pacientes, pero debe ser proporcionado por 100% por profesionales, ya que existe una diferencia muy corta entre lo que viene siendo el efecto deseado
que va a ser el alivio del dolor en los pacientes, a que llegue a un efecto de sedación y que con este ya no sea capaz el paciente de decidir si va a tomar la oportunidad de una ventilación mecánica por decisión propia. Lo comentaba anteriormente la doctora Perla. Ya hoy en día la voluntad anticipada debe ser 100% dicha por el paciente en sí, ya no debe ser decidido por los familiares como se acostumbraba en tiempos anteriores. Esto nos lleva a que si el paciente no tiene un documento que avale que ellos desean la intubación orotraqueal durante su internamiento, no podemos pedirle a los familiares que ellos decidan, al menos no legalmente, aunque en algunos lados sí se sigue haciendo. En cuanto a esto, pues tenemos muchas leyes que lo avalan. Primero tenemos el artículo 116 en la subsección 16, la cual nos va a decir que el médico tratante podrá suministrar fármacos paliativos a un enfermo en situación terminal a criterio del mismo médico. Esto nos puede indicar que en cada sala de hospital, en cada hospital puede manejarse de forma diferente y por eso también habría que unificar criterios para cuándo sí, cuándo no en estos pacientes. Y digo, habrá que hacerlo porque al ser una enfermedad que tiene menos de un año, aún no existen estos protocolos bien estandarizados y simplemente aquí en la ciudad de Morelia podemos ver que como los tratan en el Seguro Social, como se trata en el Hospital Civil o como se trata en un hospital de origen privado, son diferentes los tratamientos que se les da a los pacientes y las decisiones para internar o no a un paciente o para empezar con una intubación o una ventilación mecánica asistida. Los criterios van variando entre una institución y otra. Simplemente para un tabú que existe actualmente entre la gente es el hecho de que no se está haciendo pruebas para COVID-19 a todos, y es que no hay suficientes insumos y se le están haciendo más que nada a los pacientes que van a ingresar al hospital, a los pacientes que se encuentran en estado de gravedad, y hasta que no están en proceso ya prácticamente de intubación, es que se les están haciendo las pruebas, no antes. Y uno de los principales problemas que se encuentra actualmente con el COVID-19 es que a los pacientes que no desarrollan problemas pulmonares estamos viendo que ya desarrollan problemas hemorrágicos y de otros tipos. Entonces, todavía no podemos instituir un tratamiento en el cual apoyemos a la gente que no requiere ventilación, a la que no requiere oxígeno, y si eso está provocando que haya más comorbilidades posteriores a la intubación, perdón, al internamiento. En cuanto a los cuidados paliativos, tenemos que decidir entonces a los pacientes cuando llegan a quién atender, porque ya nos encontramos en una fase en la cual el hospital infantil, el hospital civil, el hospital de la mujer, ya no se dan suficiente para atender a todos los pacientes. Entonces, se debe dar una priorización de pacientes y entonces nos encontramos en dos grandes grupos, los que son el orden de llegada o el de principio de la necesidad médica. Abordando un poco de lo que es el primero, perdón, no se puede dar prioridad por orden de llegada porque en todo caso se desatendería a los pacientes que viven en la ciudad o que viven cerca de los hospitales o que tienen los recursos para trasladarse de forma más rápida, cuando generalmente estos pacientes también llevan un control mejor previo y entonces no llegan de una forma tan grave. Entonces se debe tomar los segundos, se debe valorar ambos pacientes y decidir, este necesita de forma más urgente que se le suministre oxígeno que a este otro. Entonces, esas son las dos formas en las que se decide a quién se le debe colocar este tipo de tratamientos. En base a otro punto que se puede decidir para ver a cuál se le da el tratamiento y a cuál no, es la probabilidad para que un paciente mejore o sobreviva. No es lo mismo que llegue una persona de 20 o 30 años que no tiene comorbilidades y que, sin embargo, está desaturando, como nos ha pasado ahí en el hospital, a que llegue una persona de 80 años que es diabético, que es hipertenso, que está descontrolado. También se está desaturando, pero obviamente si nada más tienes un ventilador, tienes que decidir a cuál de los dos se los vas a dar. Y ese es uno de los problemas que está tratando de enfocar la bioética para poder decidirlo, y aquí sí está bien regulado cuál es el paciente al cual debes escoger
sobre el otro, a pesar de que el otro pueda ser que sea nuestro familiar, que sea un conocido, no se puede dar de otra forma si no es a través de estos lineamientos que ya están bien establecidos. Entonces debemos concluir que los cuidados paliativos desde una perspectiva ética deben abrir la atención al paciente terminal. Esto va a pegarse más al concepto de morir con dignidad y no de vivir con una mala vida. El respeto a la dignidad de los pacientes durante la aplicación de los cuidados paliativos, el que los pacientes estén seguros de que sean lo que ellos quieren y lo deben manifestar a través de escrito. Y pues apelar a lo que sería el consentimiento informado, que es lo que ya se estuvo repitiendo, así como respetar la voluntad del paciente. Muchas veces nos vamos a encontrar, ya para terminar con este último punto, pacientes que ellos a través de una voluntad anticipada dicen que no quieren ventilación mecánica, que ellos no quieren recibir ciertos tipos de tratamiento, que no quieren recibir reanimación cardiopulmonar, y sin embargo la familia sí quiere que se les haga. Entonces, a pesar de que los familias vayan a amenazar con que van a demandar o que vayan a estarnos ahí llorando, tenemos que respetar la voluntad de cada persona, sobre todo cuando esta está a través de un escrito, porque es en donde nosotros vamos a poder defendernos legal y éticamente. Y sería todo de nuestra parte. No sé si queda alguna duda que quieran que pueda resolver. Muchas gracias. Bueno, pues al final vamos a estar dialogando con las diferentes preguntas que vayan apareciendo. A quienes se están ahora integrando aquí, les damos la bienvenida. Quienes están conectándose a través de live de Facebook, también les recordamos que pueden escribir sus preguntas en la caja de comentarios. Aquí en el Zoom, quienes estamos conectadas, está el chat para ir agregando las preguntas. Al final de todas las participaciones, vamos a dar inicio a esa sección. Y bueno, pues entonces vamos a continuar. Les recuerdo que estamos en la mesa número 3 del Congreso Internacional del Cuerpo en el Siglo XXI, aproximaciones heterodoxas desde Latinoamérica. Damos entonces entrada a la participación de Andrea Carolina Urrutia, que nos acompaña de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, con su ponencia Encarnando la no materialidad, reflexiones post-ligaduras. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, arranco. Pues hola, soy Andrea, peruana, tengo 35 años y tenía 30 cuando fui operada en la maternidad de Lima. Reflexionando sobre el tiempo en que me he afirmado como mujer que no desea ser madre y especialmente sobre el proceso administrativo y médico que culminó mi operación, quiero exponerles acerca de mi particular encarnación de feminidad no hegemónica dentro de un contexto político e histórico doloroso. Cuando yo era niña, era llamada rara. Nunca quise ir al recreo, nunca quise jugar con otras personas, odiaba ir a fiestas, hablaba como robotito. Me ofuscaban los gritos de quienes estaban en mi salón. Odiaba ser niña. Crecí en consecuencia muy independiente y bastante sola. El resto de la familia no consideró mi conducta lo suficientemente diferente para hacer preguntas al respecto. Mi escuela tuvo la misma actitud. Mientras fuera estudiosa y encima de todo obediente, pues bien. Por su descuido y por falta de recursos económicos también. Recién a los 26 años, fui diagnosticada con rasgos de síndrome de Asperger, como se decía en aquel tiempo, ahora espectro autista. Como se puede deducir, nunca quise tener hijos. El mismo año que recibí mi diagnóstico, me casé con un hombre y me gradué del pregrado universitario. Aunque siempre fui explícita respecto a mi rechazo a la maternidad, quienes me rodeaban lo ignoraron por dos motivos principales. Primero, porque, cito, no podía ser una verdadera mujer sin crías, sobre todo ahora que tenía a alguien con quien procrear. Y segundo, porque era una mujer con un título universitario que podía generar dinero. Se dio por sentado que mi trabajo y mi salario se abocarían a un hijo porque para qué más tendría plata.
Mis allegados no desentonaban en sus declaraciones de la mayoría de paisanos que encontraba en mi día a día. El género se erige sobre bases naturalizadas como el sexo, lo cual incluye el cuerpo, para dar sentido a, cito a Orger, sistemas de valores definidos culturalmente. Según Puleo, alude a la construcción sociocultural tanto a la inscripción de sus significados como a los dispositivos de producción que lo determinan, de lo femenino y de lo masculino, pero no se limita a esto. El arquetipo patriarcal de mujer nos coloca en posiciones subalternas de poder y nos excluye de la autodeterminación genérica e identitaria. La feminidad resulta un filtro, entre comillas, por el cual interpretamos el mundo y un blindaje con el que ceñimos nuestra vida y o el cual retamos. Para las mujeres latinoamericanas, las expectativas impuestas sobre cómo alcanzar versiones hegemónicas de feminidad están marcadas por la historia colonial y la imposición ideológica de la polaridad de género y del catolicismo. Como herencias tenemos al marianismo, según Norma Fuller, la suposición de la superioridad espiritual femenina en base al culto a la Virgen María, que delega a las mujeres la abnegación, humildad y sacrificio como valores encargados. Para Oliar, procurar autonomía es una amenaza al orden interno machista donde los hombres se asignan el dominio de la arena pública y el manejo de bienes materiales, generando experiencias de miedo, conformidad y sufrimiento. Por favor, si es que hay algún problema con el ruido, me dicen porque a través de los audífonos estoy escuchando ruido en la calle, por si acaso me avisan. Otro discurso predominante es la maternidad, atado a la virginidad femenina que solo debería cesar durante el matrimonio, institución cuyo objetivo es la reproducción y no el disfrute. Mi país y otros antes virreinatos atravesaron un largo proceso de inscripción simbólica donde la madre se establece como la transmisora cultural y ética a las siguientes generaciones. Ese sería su destino supuestamente inevitable y conveniente a la reproducción de la ciudadanía que cada nación deseaba formar y la relega al mundo interior, a la esfera doméstica y la procreación y crianza de la prole, que es para Shortino doble interioridad si se consideran los lazos comunitarios en los que ella vuelve a ser subordinada. En Perú se ha instrumentalizado la maternidad como, de nuevo cito a Fuller, espacio de afectos y satisfacciones, presumido suficiente para el bienestar personal femenino. Es más, es usada como estandarte ideológico que opaca otros campos de la vida de las mujeres, ajustándose, no oponiéndose al individualismo capitalista que prioriza a la persona como medio de producción, o al menos tendría que. Estoy totalmente al tanto que mi huida de la inevitabilidad de la maternidad provino de situaciones de privilegio. Una fue costear mensualmente anticonceptivos hormonales sin depender del sistema público de salud. Lo tomé por años sin complicaciones, hasta que mi labor antropológica me fue llevando cada vez más a zonas rurales, donde no las podía adquirir ni podía abastecerme lo suficiente de antemano. Asimismo, tuve un par de sustos, poco basados en peligros concretos, pero sustos al fin, que empujaron mi búsqueda de métodos quirúrgicos. Retomé averiguaciones en clínicas, que en Perú significa empresa privada, porque asumí que era más fácil y seguro. Pensé que lo más difícil iba a ser conseguir fondos, pero para mi sorpresa fue encontrar a un médico dispuesto a hacerme la cirugía. Hubo los que adujeran que era muy joven, que no era estable, los que intentaron darme sus opiniones sobre mi vida privada. En 2015 llegué al despacho de otro ginecólogo. Él me dio la opción de operarme en un consultorio dentro de un par de días, costando hasta 2.500 soles, que en dólares en ese tiempo era $750. O en la maternidad de Lima, donde casi todos los gastos eran cubiertos. Por motivos económicos y por el prestigio que tienen los sectores de la maternidad, yo decidí atenderme allí. Rápido noté que los médicos filtran candidatas a la ligadura contando el proceso y a partir de aquí voy a ir describiéndolo por si acaso aviso si hay alguien sensible a narraciones literarias. Ok. El doctor me inspeccionó y luego de una ecografía señaló con un instrumento de metal. Aquí es la incisión. Queda como una sonrisa arriba del músculo. En la maternidad no tuve operación laparoscópica, que es insertar tubos chiquitos para cortar y coser, sino que se abre la piel y luego de hurgar por unos minutos se llega a las trompas de falopio. No tuve cauterización o sellado, se cortaron las trompas y me las mostraron como evidencia que serían llevadas a patología. En consultorio privado se puede pedir
anestesia general, pero yo tuve anestesia local colocada por epidural. Después de 40 minutos de ser removida, empujada y seccionada, y 2 horas en observación, que hubiesen sido en clínica privada 1 a 2 días, me dieron el alta. Sin embargo, desde que llegué por primera vez a la maternidad hasta el día de la operación pasaron 3 meses y medio de presionar para citas, pruebas y más pruebas clínicas. El protocolo era que si tenía que seguir era desconocido para el propio personal. A cada paso el doctor me decía una cosa, la enfermera otra cosa, el de la caja otra cosa. En ningún momento me sentí cuestionada en mi decisión o fui incitada a no operarme. Más bien había mucha curiosidad de los enfermeros y sobre todo de los jóvenes residentes en cirugía. Los doctores de más edad, en cambio, tenían reticencia en firmarme los documentos. En la década de los 90, el ex dictador Alberto Fujimori ordenó campañas masivas de esterilización para mujeres pobres y rurales. El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar ejecutó la campaña con éxito y operaron a entre 272.028 a 314.605 mujeres sin su consentimiento, así como a entre 22.004 a 24.563 hombres haciéndoles vasectomía. Para hacerlo se aprobó legalmente la esterilización quirúrgica voluntaria en el 95, yendo en contra del compromiso político de gobiernos atrás con la Iglesia Católica Peruana de vetarlo por oponerse a la contracepción. Según Schultz, la ley fue parte de un esfuerzo claro para moldear la siguiente generación de acuerdo al clasismo y al racismo de la élite en el poder, con el silencio de ONGs feministas y secciones de la OMS. El Estado peruano aún niega el completo control de nuestros cuerpos, el aborto todavía es ilegal a excepción del terapéutico y se tomó 90 años a partir de su legalización, de 1924 a 2014, para aprobar el protocolo médico. Y la educación sexual no es obligatoria en los colegios. Sobre la mesa de operación, para que mis brazos y piernas no se sacudieran, me amarraron con el plástico que usan para sacarte sangre. Entre la sutura y el ingreso a la sala de observación pasaron unos 5 minutos. Sobre la mesa de metal, amarrada, calaca o desnuda, con un culo de frío, con el olor a solución yodada en la nariz, empecé a impulsarme hacia arriba para chequear por qué se estaban demorando tanto. Estaba incómoda, pero en ningún momento tuve miedo. Ni de cerca mi experiencia se aproxima a las que fueron operadas con anestesia veterinaria o con dosis insuficientes, que tuvieron infecciones e incisiones mal hechas que causaron dolores crónicos, prolapsos y cáncer, a las que aún viven con efectos de la violencia física y psicológica, ni a las que fallecieron, según la Defensoría del Pueblo, 44 documentadas, muchas más presumidas. Con la historia reciente en el país, una mujer que quería una ligadura no era algo solamente que ciertos doctores no entendían, sino que tenían que suscribir por posibles repercusiones legales. En el corredor del piso de cirugía, mi esposo me esperaba. Él acompañó al enfermero que le dio los sellos para la cita posterior de chequeo, él pagó la aguja de la epidural y el algodón extra, y él me llevó arropada en frazadas y cojines a nuestra casa, en un trayecto en el que el efecto de la anestesia se terminó. Casi vomité, tuve mareos, y cuando me eché en la cama lloré de dolor por horas. Por una semana, él me llevó al baño, me lavó y me dio de comer. No puedo ni imaginar cómo hubiese sido mi recuperación sin alguien que me ayude las 24 horas. Tuve quien reconoció precisaba de ayuda porque para él era un sujeto digno de ser atendido y cuidado. Las mujeres que se fueron desangrando solas de las postas no, y hasta fueron rechazadas violentamente porque, cito a María Elena Carvajal, nuestros esposos nos decían que no éramos útiles ni para trabajar. En provincias a las mujeres esterilizadas les decían las caponas, se le dice capón al animal castrado. Y hasta ahora lo hacen. Nuestras familias y conocidos nos trataban infieles, nos insultaban y golpeaban. En casi 2 décadas el Estado peruano no ha castigado a los responsables y el mandatario de aquel entonces tiene el proceso judicial todavía en estado de audiencia inicial. Para Flores, las intervenciones corporales vinculadas con la reproducción humana evidencian quién es ciudadano. El racismo sistemático que ya experimentaba un largo segmento de la población femenina peruana fue el cimiento para el mayor programa de control demográfico en la región, donde el aparato gubernamental y su rama médica tomaron provecho de asimetrías de poder existentes. El control biopolítico y genocida de los cuerpos afectados
era eugenéticamente considerado como necesario porque estos presuntamente irracionales, pobres por ser fecundos en demasía, amenazaban el desarrollo social nacional sin ser ligados a sujetos capaces ni meritorios de decidir. 2 semanas y media después de mi ligadura, la cicatriz había cambiado de rosado a gris y luego al tono de resto de mi piel. Me miraba frente al espejo fascinada. Me veía y veía a otra persona. No se trataba únicamente de no tener hijos, sino sobre quién era yo. Previamente, cada vez que menstruaba sentía un alivio inmenso de tener evidencia sensorial de no estar impregnada y al mismo tiempo agotamiento. Durante los días fértiles atravesaba lo que solamente puedo describir como un desfase integral, porque mi cuerpo estaba operando como no debía. Me estaba abriendo la veta a una pesadilla viviente. Jamás logré pensar mi cuerpo embarazado sin temblar los escalofríos. Un enorme peso de encima se ha retirado de mí. Ahora tengo el cuerpo que siempre debí tener, el que me imaginé desde enano. Al fin, este es mi cuerpo. La copia de mi historia clínica en la maternidad está guardada en un folder oficial. Tengo cada recibo, cada post-it, tengo todo anotado con la medicina que compré. Hay una ternura que me llena el pecho cuando los veo. Mientras cito mi propia historia clínica, se me colocó una pinza de Babcock alrededor de la porción proximal de la ampolla tubárica. Comenzó una metamorfosis dentro mío. Sociedades y gobiernos machistas pretenden imponer a las mujeres usos y representaciones del cuerpo donde su instrumentalización no es autodeterminada, pero el cuerpo no es solamente una herramienta, está íntimamente ligado a la identidad. Y cito a William C. Bendelow, reflexiones y creencias cuya forma cambia constantemente como resultado de relaciones sociales, tensiones y balances de poder fluctuantes. La intersubjetividad carnal, vivida, denota la actividad del cuerpo en nuestra reflexividad sobre nosotros mismos. Para Mahfoud, corporalmente ejercemos agencia no simplemente como resistencia a normas sociales, sino como modalidad de acción. El cuerpo constituye la potencialidad y los medios por los cuales la interioridad es realizada. A través de los efectos sustancializadores de las performances en y desde el cuerpo, el género se actúa y se afrenta, mediante, según Butler, estrategias de repetición subversiva que presentan la posibilidad inherente de refutarla. Así, para Esteban, la identidad de género es siempre una identidad corporal. Yo he dado mi testimonio de investigaciones sobre no maternidad, he resuelto dudas de amigas, por ejemplo, embarazadas que planeaban su cesárea, que serían operadas de quistes usando epidural, y hasta algunas que solamente querían ver mi cicatriz. Llevo conmigo la responsabilidad de transmitir la información que poseo, así como de siempre recontar cómo las sobrevivientes de esterilizaciones forzadas en Perú siguen siendo afectadas, como en esta pandemia, durante la cual una gran cantidad no ha recibido subsidios a los que tienen derecho por ser grupos vulnerables, pues muchos no pueden trabajar por lesiones de la cirugía, y a las que activamente demandan al sistema judicial avances en los casos pendientes, son amedrentadas por gente afiliada a los partidos políticos involucrados. Las esterilizaciones forzadas quebraban la identidad y el futuro de mujeres consideradas un gasto para el Estado, así como su autoconcepto y su relación con sus cuerpos vivenciados como incompletos, mutilados y o ajenos. La transformación de la que yo hablaba solamente fue posible por los contactos que me llevaron al doctor correcto, por la educación y el dominio del español para reclamar información completa en cada cita, por el dinero de una y otra vez trasladarme a la maternidad y tomarme el descanso laboral que requería, por el apoyo de mi esposo. No es justo llamarlo un privilegio porque no debe serlo. Y ahora, esta sensación que me llenó por dentro de determinar mi futuro, porque es tan solo mío y nadie me lo puede prohibir, ese poder que no ha dejado mi cuerpo y que está permanentemente cosido a mis entrañas, quisiera que todas podamos experimentarlo. Gracias. Muchísimas gracias, a Andrea Carolina Urrutia. Bien, continuamos. Para quienes nos están acompañando, que se están uniendo desde la plataforma de live de Facebook, los invitamos a que vayan compartiéndonos sus preguntas o comentarios, que al final de las participaciones daremos inicio a la
a responder estas preguntas. También para quienes quieren obtener el diploma de asistencia al coloquio, les recordamos que hasta el final de las ponencias es que podrán poner sus nombres para recibir su constancia de asistencia. Bien, seguimos entonces en la mesa 3, autonomía del cuerpo, derechos sexuales y reproductivos, aquí en el Congreso Internacional del Cuerpo en el Siglo XXI, aproximaciones heterodoxas en Latinoamérica. Vamos a dar paso entonces a Leslie Valle Villalobos y Erika Ivonne Cervantes Pacheco de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ellas nos van a compartir la ponencia Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres con Parejas Migrantes, análisis sobre la autonomía de sus cuerpos. Hola, buenas tardes. A ver, me dicen si pueden ver la presentación. Sí, muy bien. Bueno, pues efectivamente vamos a presentar derechos sexuales y reproductivos de mujeres con parejas migrantes, un análisis sobre la autonomía de sus cuerpos, y presentamos pues su servidora Leslie Valle y la doctora Erika Ivonne Cervantes. Venimos de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana. Y bueno, primero les voy a presentar una pequeña introducción, después la relación entre salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y los derechos humanos, así como los antecedentes, la metodología que llevamos, los resultados y la discusión, de acuerdo a una obra de Leticia Sapsay. Primero, pues yo creo que es muy importante que hagamos la diferencia entre lo que es salud sexual y reproductiva, porque finalmente las mujeres siempre hemos cargado con esta parte que se nos relacione siempre con la reproductividad. Entonces, pues de acuerdo a la OMS, desde 1974 estamos hablando que ya se hace mención de la salud sexual, porque se habla de aspectos emocionales, intelectuales y sociales dentro de la salud reproductiva. En 1994 la salud sexual se incluyó ya en la definición de salud reproductiva porque hacía o destacaba la capacidad y la libertad de las personas de procrear, pero aparte de disfrutar de una vida sexual. En el 2004, en la Asamblea Mundial, se menciona ya explícitamente que hay que promover la salud sexual y por fin en el 2006 se publica una definición ya separada como tal de salud sexual y de salud reproductiva. Bueno, nada más para tener claridad entre estos dos conceptos, la salud reproductiva pues obviamente va enfocada a la posibilidad de tener una sexualidad responsable, donde podamos tener la decisión en primera si sí queremos tener hijos, tanto hombres como mujeres, y posteriormente cuántos queremos tener y poder tener el acceso a algunos métodos que sean de control de la natalidad, que sean seguros y que sean eficaces. Y la salud sexual pues habla más de un bienestar como más integral de acuerdo no solamente físicamente sino psicológicamente. Obviamente tiene que tener un enfoque positivo y respetuoso, así como la posibilidad de que tengamos experiencias sexuales que sean placenteras, que sean libres de violencia y que obviamente sean libres de discriminación y coacción. Por lo tanto, pues así como los derechos humanos son universales, los derechos sexuales que son parte de los derechos humanos, pues también son universales y todos deberíamos de gozar de ellos. Bueno, ¿qué es los antecedentes o de dónde partimos nosotros con esta investigación? Pues primero lo que hemos escuchado mayormente, ¿no? El género, que pues siendo mujeres siempre estamos casi situadas en una posición de desventaja, como diría Lamas, el género por sí solo causa desigualdades. Ahora, ser mujer y una pareja de migrante, pues lo que hemos escuchado es que aunque no son las únicas o no somos las únicas que pudiéramos tener riesgo, pues sí se nos ha vinculado con que el ser pareja de migrante pudiera tener que nosotros vivamos nuestra sexualidad y nuestra sensualidad de forma diferente, ya que existe la posibilidad o la percepción de que la pareja al estar fuera del país o en otro lugar sostiene relaciones sexuales con algunas otras parejas, ya sean mujeres u hombres.
Los niveles de marginalidad, el ser mujer y aparte estar en una comunidad donde consideramos que hay marginalidad como es una comunidad rural, pues nos hace pensar que hay más, que esto está vinculado obviamente con la salud sexual y con la salud reproductiva. Nosotros seguimos dentro de esta investigación una metodología cualitativa con un método fenomenológico. El estudio fue exploratorio, transversal y lo hicimos en una comunidad ubicada en la región centro-norte del estado de Michoacán. Está catalogada con alto índice de migración según el INEGI en el 2015 y las participantes pues fueron mujeres, parejas de hombres migrantes y personal del área de salud. Las técnicas de recolección de datos fueron la observación participante y las entrevistas a profundidad y bueno, las analizamos por medio de análisis crítico del discurso. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues primero, y que esto pues es algo que tal vez hemos escuchado que viene a lo largo de la historia y que hasta la fecha sigue vigente, que pues la confianza es una bandera de salud. La percepción de que cuando hay un vínculo afectivo o cuando se le tiene confianza a la pareja, pues no hay necesidad de usar, por ejemplo, el condón, que es el único método que nos previene de infecciones de transmisión sexual. Les voy a leer algunos de los testimonios, dependiendo de cómo vaya llevando el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos un testimonio. Pues yo lo hacía aunque no le gustaba nada y se enojaba. ¿Cómo me voy a poner esto? ¿Qué pues eres mi pareja? ¿Cómo me lo voy a poner? Otra manifiesta. Yo con mi esposo pues no le tengo desconfianza. A ver, perdón, porque tengo aquí me tapo un poquito. No lo uso. Bueno, un tiempo sí lo usé para cuidarme, pues para no quedar embarazada. De nuevo, pues aquí se va vinculando lo que es la salud reproductiva con la salud sexual. Ahora, ¿cuáles son las prácticas de riesgo? Esto es algo pues muy subjetivo que lo manifestaron las participantes. ¿Por qué? Porque la percepción de riesgo es lo que se da fuera de la casa o de las reglas de estar casados o estar juntados, como dicen, ¿no? Ellas manifestaban, por ejemplo, que el riesgo que ellas percibían era al ser esposas de migrantes, llegan con otras ideas y ahora sí, como dicen, con otras mañas, y entonces es cuando dices, ay caray, pues ahí qué pasó, pues uno le entra la duda, y bueno, otra dice, pues yo creo que sí, yo creo que es eso, allá andan libre, no sabemos, uno dice que bien, pero pues no se sabe. Entonces, como tal, la migración de la pareja limita la autonomía del cuerpo de la mujer, una por el control por medio de la responsabilidad de los cuidados de los hijos, a la pareja, al hombre migrar, la pareja mujer se queda en la comunidad al cuidado de los hijos e hijas. Por otro, el control en cuanto a usar el condón. Nuevamente se manifiesta como esta parte de no querer usar el condón. A unas manifestaban sí pedirlo, otras definitivamente no, o cuando se pedía, pues a veces no es tan fácil que se acepte. Y el control en cuanto a tener la libertad de contar sus inquietudes relacionadas a la sexualidad. Aquí la participante manifestaba que después de una charla que tuvieron o problemas que tuvieron por el mismo distanciamiento por la migración, fueron a una consulta con el médico y dice, mi esposo me miró feo con todo lo que le dijo el doctor, así como de tú por qué tenías que venir a contar nuestras intimidades hablando en el plano sexual. La regulación del placer es otro control que tenemos las mujeres. ¿Por qué? Porque finalmente siempre se nos ha controlado por medio de el placer, y el amor es más esencial que el placer. Es muy evidente que a las mujeres se nos ha permitido tener placer solamente, o es más aceptable cuando tenemos un vínculo afectivo. Por ejemplo, una participante dice, sí se extrañan los abrazos, los besos y de la sexualidad, pues yo no sentía mucha necesidad, así que dijera de la sexualidad, más como de tenerlo cerca, pero no te vayas al extremo de la sexualidad, pues no. Por ejemplo, el machismo, ¿por qué lo pongo entre comillas? Porque es una palabra muy manifestada, tanto por el personal de salud como por las mismas mujeres. Obviamente es un control del cuerpo de las mujeres. El hombre es dueño de la mujer
mujer, incluyendo su cuerpo. Hay hombres que no dejan a la mujer ni ponerse un método anticonceptivo, ni que se hagan el Papa Nicolau, por ejemplo, o algunas pacientes pues llegan y me vengo a hacer este estudio, pero pues van a escondidas, dice, o aunque no esté el esposo, la suegra es la que les impone, ¿para qué vas a cuidarte si no está mi hijo? La misma comunidad también, el vivir en una comunidad rural y más pequeña, a veces también es porque siempre la mujer y su sexualidad finalmente están en la mira. Dice, aquí en este pueblito la situación es diferente porque uno no habla, lo único es que si vas al centro de salud o con algún doctor, pero ni vamos porque aquí cuidan más el si eres virgen o no eres virgen. Ahora, una percepción sobre los programas de salud que es muy importante en la comunidad, pues las participantes manifiestan que ellas como tal no es frecuente que escuchen una invitación para un programa de salud, o por otro lado también manifiestan que solamente las que llevan cierto programa, como el que ya es desaparecido Prospera, pues sí recibían pláticas, pero fuera de ahí, pues no hay, ¿no? Y bueno, según Leticia Sapsay, entonces, ¿cuál es la autonomía que realmente tenemos del cuerpo? La autonomía, pues primero, para enmarcar un poquito, la autonomía es entendida como la capacidad de control racional que podríamos tener sobre nuestros cuerpos, pero entonces con estas mujeres que tienen ciertas características o con las mujeres en general, no solamente ellas, ¿hasta dónde nosotros podemos decir que estos derechos sí cubren las diferentes perspectivas de la salud sexual y la salud reproductiva? Porque en el discurso de los derechos, pues como siempre lo sabemos y no es nada nuevo, en los derechos se escucha todo muy bonito, pero las características de cada mujer nos van poniendo en situaciones en las que a veces no es tan fácil llegar a estos derechos sexuales. Y pues lo resumo aquí en este esquema. Ustedes están viendo la ventanita aquí también, ¿verdad? ¿No ven todo? Igual que yo. A ver, es que no sé cómo quitar esta. Ajá, así. Entonces, ¿en qué lo resumimos? Pues de que la autonomía, realmente, ¿cuál es la autonomía que tienen los cuerpos? De sus cuerpos las mujeres parejas de migrantes. Bueno, por una parte, la mujer pareja de migrante en una comunidad rural se ve sometida o se ve influida por la pareja, la suegra, la misma familia de ella, por los roles establecidos socialmente, pero por otra también están los programas comunitarios y el personal de salud que finalmente siempre se ven movidos por metas de servicios médicos. Entonces, siempre se están permeando lo que es la migración, bueno, en este caso, con estas mujeres, el placer, el machismo y bueno, estos elementos siempre van a estar influyendo en las decisiones de la mujer y entonces podríamos decir hasta dónde realmente se puede tener una autonomía del cuerpo libre. Bueno, y dentro de la discusión justamente con esta pregunta o esta forma en la que plantea Leticia Sapsay es, en nombre de la democracia se prolonga el poder regulando los cuerpos y la sexualidad de las personas. Es decir, dentro de los mismos programas de salud sexual y reproductiva, siempre pues vamos con la bandera, ¿no? Como de respetar los derechos sexuales, los reproductivos, pero al último terminamos siendo regidas también por ciertos parámetros. Por una parte, el control de la natalidad, que se da por medio de los métodos anticonceptivos y que, como ya veíamos, no siempre se hace de la manera adecuada, y por otro lado, la prevención de infecciones de transmisión sexual con la distribución de condones tanto de hombres como mujeres. Y aquí otra vez omitimos a veces las circunstancias culturales, lo cual se traduce y podemos caer otra vez en tener discursos contradictorios.
Las leyes que intentan regular producen ideales, es decir, con tanta información, con tantos avances, con tantos tratados, normas de salud, pues finalmente también hemos producido estos ideales, ¿no? O sea, ¿cuáles? Pues específicamente, ¿no? Las mujeres que usan, ¿cuál es el ideal? Las mujeres que siempre usan condón, las mujeres que siempre usan métodos anticonceptivos, las que se hacen sus chequeos rutinarios, cuando van a consulta médica siempre le cuentan todo al médico, sin problema alguno, pero ¿y entonces qué pasa con esas mujeres que están en otras circunstancias y que no cumplen con estos ideales? Entonces, lo que pasa es que hay una consagración de la diversidad cultural que se satisface en el discurso de la tolerancia. Tendemos a decir, ¿no?, que hay que tener tolerancia por estas diferentes circunstancias, pero entonces, ¿hasta dónde es permitido tolerar? Creo que es algo, es una línea muy delgadita y aquí es donde tenemos que reflexionar tanto los que a lo mejor estamos en programas de salud sexual como al acercarnos a estas mujeres. Dentro de las acciones que se toman al incorporar las diversidades, en cuestión de las mujeres, entonces, ¿cuál es esa línea donde las mujeres realmente puedan decidir sobre su propio cuerpo de una manera autónoma y ver los factores que están como ajenos a ellas? Por otro lado, aquellos cuerpos y placeres que no logran ajustarse a los imaginarios de la ley son vistos como violentos. Es muy cierto que ahorita estamos viviendo, no ahorita, o sea, siempre, pero que es un signo de alerta la violencia hacia la mujer y es un problema grave en nuestra sociedad. Pero entonces, hablando de las particularidades de cada mujer en un contexto diferente, entonces, ¿hasta dónde nosotros también podemos caer en otro extremo, donde podamos violentar las ideas y la cultura de estas mujeres y hasta cierto punto también respetar que hay cosas que no están en este ideal imaginario que hablábamos anteriormente y que nosotros también debemos de luchar por esa decisión, que si esa mujer está convencida, pues finalmente tampoco tratar de no violentarlas. La apertura hacia la sexualidad implica también cierto control, es decir, en todo este camino que se ha recorrido con los derechos sexuales y reproductivos, con la sexualidad que tiene que verse libre de tabú, que se tiene que hablar con naturalidad, que tiene que hacerse de manera pública, entonces, ¿dónde otra vez? Esto es muy bueno, pero ¿dónde tener cuidado en no pasar esa línea donde omitimos el mismo derecho que un derecho sexual y reproductivo justamente es mantener nuestra intimidad si nosotros así lo queremos y también mantener nuestra vida privada, algunos aspectos y entre ellos los sexuales? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no tratar de que a lo mejor lo hablen de manera muy natural si ellas no se sienten cómodas. Y bueno, las conclusiones, por lo tanto, serían que nosotras, o sea, como se vio, ¿no?, como tanto de los programas de salud, la percepción que se tenía, y por otro lado, la percepción de las mujeres, como en esta parte de sentirse señaladas, de sí a veces tener la información o de sí querer la información, pero al final también tener algunas convicciones, que algunas vienen por la cultura, por el género, obviamente, pero que algunas son porque realmente ellas así lo manifiestan, porque si ellas tienen esa toma de decisiones sobre su cuerpo, pues también que se aprenda a respetar y que se aprenda sobre todo a no sentirse señaladas, porque pareciera que cuando un programa de salud sexual no les acercamos o queremos hacer algo, ellas como que a veces no se sienten tan cómodas. Entonces, para hablar de la autonomía del cuerpo, pues de las mujeres que experimentan la migración de la pareja, primero hay que dejar de estigmatizar el papel de la mujer en riesgo en cuanto a su salud sexual y a su salud reproductiva. Obviamente no con esto estoy diciendo que no que no sean importantes, o sea, que ellas tengan acceso a la información, que siga habiendo programas de salud sexual, pero simplemente también
en estos programas donde se busca dar información sobre salud sexual y reproductiva, garantizar que el personal tome en cuenta los factores culturales y las percepciones de las mismas mujeres. Entonces, para buscar la autonomía de las mujeres en cuanto a su cuerpo, pues debe de ser un trabajo generacional. No es tan fácil que un programa de salud sexual que llegue a una comunidad de repente cambie la percepción de ellas, cuando pues al ser un trabajo generacional, pues creo que debemos de empezar desde con nuestras niñas, por ejemplo, ahorita a trabajar para que en un futuro ellas puedan tomar decisiones más libremente. Por lo tanto, la intención de brindar la información sobre salud sexual y reproductiva no solo debe enfocarse a cumplir metas en el sistema de salud, sino más bien a que las mujeres tomen decisiones que sean libres e informadas. Y pues mientras sigamos viviendo en una sociedad que está marcada por la diferencia de género, poniendo en desventaja a nosotras como mujeres, o todavía más tal vez a mujeres que están en otras circunstancias, no porque ante nuestros ojos sean vulnerables, sino porque pues simplemente tienen condiciones diferentes, pues no podremos hablar de una autonomía completamente de los cuerpos. Y pues más que nada es esto, que hasta en los programas que se vean o que se lleven a las comunidades, pues que ante todo se genere una visión de empatía con estas características de las mujeres, y pues sería todo. Les dejo nuestras referencias y nuestros contactos por si tuvieran alguna duda o quisieran escribirnos algo. Gracias. Bien, muchas gracias a Leslie Valle. Continuamos entonces. Bienvenidas, bienvenidos quienes están enlazándose a... Perdón, era la chicharra del temporalizador. Bienvenidos y bienvenidos a quienes están enlazando desde el live de Facebook. Les invitamos a que compartan sus dudas sobre las participaciones en la caja de comentarios, y al final de estas vamos a iniciar con este diálogo con las y los ponentes. Bueno, mayormente son los ponentes. Y bien, estamos aquí en la mesa número 3, Autonomía del Cuerpo, Derechos Sexuales y Reproductivos en el Congreso Internacional del Cuerpo en el siglo XXI, aproximaciones heterodoxas desde Latinoamérica. Vamos a cerrar entonces las participaciones con Lucelina Núñez, que nos acompaña de la Escuela de Danza Contemporánea del CC... Centro Cultural Olinjo Listli. Olinjo Listli. Ella nos va a compartir la ponencia el desconocimiento del cuerpo, un habitar retorcido, desviado, extraño en el destemple de este cuerpo que no encaja. Pregunte. Muchas gracias. Gracias, es el desconcierto del cuerpo. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todos y todas. Boa tarde a todos y todas, porque essa vai ser uma palestra, una conferencia bilingüe, justo para manejar la cuestión del desconcierto del cuerpo. ¿Me escuchan bien? Sí, pues vamos entonces a dar inicio a eso. ¿Sí ven bien mi pantalla? Ahora está en blanco todo, pero supongo que así es ahorita. A ver, vamos a ver. ¿Sí? ¿Ven un dibujo? No, se me hace, Lucelina, que seleccionaste el tablero. Entonces, deja de compartir y vuelve a compartir, pero cuando compartas, selecciona el documento que quieres compartir y ya luego le picas a compartir. Ahí está. Sí. ¿Está? Ok. Pues voy a dar inicio. Antes quiero agradecer al Congreso la participación y el encuentro con tantas mujeres para hablar del cuerpo en la sexualidad, la diversidad sexual y el cuerpo migrante. El nombre de esa conferencia se llama El desconcierto del cuerpo, un habitar retorcido, desviado y extraño.
En el destemple de aquele corpo que não encaja, perguntei. As palavras me antecedem e ultrapassam. Elas me tentam e me modificam. E se não tomo cuidado, será tarde demais. As coisas serão ditas sem eu as ter dito. Ou, pelo menos, não era apenas isso, disse Clarice Lispector. Pues esta investigación, esta conferencia es una aproximación a la noción de cuerpo desde la danza voguing, la teoría queer, las performatividades y las reflexiones en torno a los discursos de poder y dominación que estamos subordinadas en nuestra cotidianidad. El método de investigación es cualitativo etnográfico y la aproximación interpretativa hermenéutica en donde el propósito será la comprensión como acontecer del sentido según Gadberg, 1999. Un poco para contextualizar qué es la danza voguing, que es... de ahí parto toda la investigación y hago una reflexión en torno a la noción de cuerpo-género no binario. Yo les dejo ese video con algunas referencias ahí abajo con las características. Pues después de esa introducción, para un poco contextualizar la danza voguing, doy inicio a la lectura de la conferencia. Un mini short de mezclilla y un tope ligero. Mayo 1991. Un cuerpo deambulando por la calle de Bolívar del centro histórico de la Ciudad de México. Efectivamente, existe una peculiar diferencia entre caminar por las calles de la Ciudad de México y caminar por las calles de Rio de Janeiro. Num vai e vem do quadril sensualmente desengonçado e sem vergonha. Experiencia artística en la cotidianidad, con la sensación de las cosas como son percibidas y no como son sabidas. Cito a Szkilovski, 1964. Las calles mexicanas susurran un primer encuentro de deshabituación con mi cuerpo. Salta el extrañamiento, el desconcierto de no sentirme del lugar, aquel sentirse fuera de lo habitual, una impronta nada familiar y destemple de desubicación. Según Szkilovski, la desfamiliarización se encuentra en casi todo lugar en donde existe forma. Un medio poderoso para despertarnos del habituamiento, del cuerpo conocido desconocido. Liberar la capacidad de percepción del hábito que nos secuestra y que propone la desautomatización para redescubrir lo que la costumbre ha tornado invisible. Un corpo carioca acolhe no apapacho de la identidad como territorio de seguridad materna, útero que protege en un adentro originario y soberano. Cito a Quinar, el paraíso perdido, ese rincón de humedad y de oscuridad, lo conocemos en el vientre de nuestras madres. No es una búsqueda, sino una manera de consumar la pérdida, de perder voluntariamente lo que perdimos involuntariamente. Y no es demasiado melancólico, hay una cierta alegría de ser activo en la pérdida de lo perdido. En México, mi cuerpo irrumpe lo desconocido en una cartografía distante del originario. Tropieza con el intocable, al mismo tiempo que silencia y grita la presencia de la legión, pugna el miedo, fractura la identidad y confluye el otro yo.
Vejo os outros através do estranhamento. Esse outro que a gente não quer ver, porque são tão diferentes de nós, traz os outros para mim e traz o fora para dentro. Tropeço com a minha legião. Según Foucault, el ritmo de la fuera y de la dentro son dos planícies filosóficas para emplazar al sujeto y sus límites. El adentro es mapa y frontera del discurso, territorio del sujeto que habla y supone soberano de un mundo ordenado, transparente y cognoscible. El afuera es sitio fuera del lenguaje discursivo, ajeno a las cartografías del pensar racional, lugar silencioso, alógico, intocable a veces, inseguro, incierto, que da miedo. Este lugar que solo puede ser tocado por la imagen simbólica y el arte. Es realidad del silencio que sustrae, aparta, roba sin violencia al sujeto. La pulsión del cuerpo migrante en la mímesis con un nuevo entorno balbucea una forma disímil de habitar el mundo. La confluencia con un contexto inédito aflora digresiones y reflexiones. El cuerpo se reconfigura. Indaga sobre los discursos empoderados y la dominación que subordinan la cotidianidad. Me come el entorno. Me traga México. Experiência antropofágica, pois não é qualquer que se devora, e sim a escolha de avaliar como a presença afeta o corpo na sua potência vital. Distanciar-se daqueles que te debilitam e aproximar-se daqueles que te fortalecem. La migración supone la movilización, el desplazamiento, el cambio, la expansión y por consecuencia la transformación del ser humano y de su mundo. Si la acción de migrar es de desplazamiento, por ende es movimiento, fenómeno inherente a lo humano. La experiencia migratoria también es corporal. Circunscribe el cuerpo en un ámbito en el que entrecruzan relaciones de poder, género, identidades, sexualidad y deseo, principalmente deseo. ¿Qué sucede con el cuerpo que migra en su misma individuación? ¿Cómo el cuerpo es afectado por la migración y cómo éste afecta a los demás? La experiencia somática en la extranjería provoca una sensación de fuera de sí, que se despliega en el afuera y asume la legión. La individuación se desdobla en pluralidades y surge el esquizo del eociano, estructura originaria del sujeto. Aunque refutemos, somos legión, que realidades que se desdoblan y permiten visibilizar mis propios artifícios. Me desapareço em muitas. Sou esses pés deambulantes pelas ruas sem rumo e sem identidades. Algo similar sucede en la construcción de las performatividades, que se ocultan en los artificios de una estética político-visual. ¿Y qué sucede cuando esta masculinidad se desdobla intempestivamente e irrumpe mi piel para desplegar pluralidades, legiones y sus propios artificios? Como argumenta Butler, 1998, la repetición sostenida de ciertos actos corpóreos tienen como efecto la estilización del cuerpo, es decir, la impresión en la carne de los gestos, códigos, repertorios, comportamientos y posturas. Al ser reintegrados sostenidamente, sedimentan en la corporalidad, dando origen a una suerte de hábitos naturalizados. Ahora les voy a compartir un video. Ustedes van a ver, es un documental corto. Y ahí están como las indicaciones del video. Les doy tiempo para que lo asistan.
travesti o drag queen es estar crudo para toda la vida, parece, emocionalmente y físicamente. Estaría increíble que el dolor no nos uniera, pero es lo que hay. Y a mucha gente no le sirve crear desde la tristeza, pero pues, bueno, mi historia es como es y me ha servido desde el dolor a hacer cosas, a hacer al dolor. Marica, revélate. Y van los reconocimientos. El corto es de dirección de Arturo Gómez y Dolores Black también es Bernardo Castaño. Sigo con unos videos. Con ese video tengo algunos testimonios de algunos estudiantes y egresados de danza de la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Unión Listre. Estamos hablando del cuerpo como texto construido. Yo puedo decir que crecí en una familia un poco rígida en muchas cosas, una familia un poco religiosa. Entonces, siempre las cuestiones respecto a la sexualidad, al cuerpo, si bien no eran cosas como que te dijeran muy directamente que estaban prohibidas o que debían o no debían hacerse, pero dentro de las dinámicas familiares pues estaba siempre, ¿no? El ir a la iglesia o cosas relacionadas con la religión y todo eso estaba pues implícito, ¿no? Dentro de las normas morales de qué debes o qué no debes hacer. A lo largo de mi vida me he dado cuenta de que tengo como este gusto por la gente gay. Entonces, muchas veces me gustaban los hombres y pues estaba bien, era lo correcto, pero después al poco tiempo me daba cuenta que eran gays. Sí. Entonces, pues nunca como que había podido tener una pareja porque pues obviamente pues sus gustos no eran como yo. Como que en ese momento yo pues estaba en la pubertad, entonces yo no sabía muy bien cómo sentirme yo acerca de mi sexualidad porque siempre había existido este bloqueo. Entonces, siento que muchas veces veía eso que a mí me gustaba reflejado en otras personas que eran homosexuales. Pues la verdad hubo un proceso un poco extraño ahí porque yo no entendía qué pasaba porque estas características siempre me gustaban y repetía los mismos patrones tal vez. Yo soy Celeste, tengo 28 años y soy de Cuernavaca, Morelos. Para mí la construcción de mi sexualidad y de mi género fue bastante fácil en la infancia. Ya que tengo una hermana mayor, entonces fue como mi ejemplo a seguir. Todo el tiempo jugábamos con muñecas, nos vestían de rosa, mi mamá nos hacía nuestros vestidos, nos vestían iguales. Y aparte en Cuernavaca no había como mucha contradicción en cuanto al género, eran hombres o eran mujeres y que yo recuerde nunca vi algo que fuera distinto a eso. Mi mamá nunca nos habló de sexo, nunca nos habló de qué es lo que pasaba si tenía sexo o de los cambios. Creo que fue algo como una plática muy ligera, como de cuando cumplas 13 vas a empezar a menstruar y ya, ¿no? Entonces a mí me costó mucho trabajo adaptarme a esos cambios. Me costó trabajo adaptarme de mi infancia a mi adolescencia. Fue algo que no aceptaba y algo que me costó mucho trabajo. No me gustaba usar brasier, no me gustaba usar ropa interior de mujer porque yo no sabía cómo hacer esa transición. Creo que todo el tiempo luché contra eso, digamos desde el usar brasier, ¿no? Yo no quería y hasta la fecha no me gusta. Entonces yo digo, ¿por qué? Si todas las mujeres o quieren pechos grandes o les gusta vestirse de faldas o tener un gran escote y a mí no me gusta. A mí me gusta usar ropa cómoda, me gusta usar ropa interior también cómoda, me gusta no tener pechos grandes, me gusta ser de carácter fuerte,
a veces a mí me gusta mandar, a veces a mí me gusta controlar mi dinero, me gusta trabajar, y son cosas que antes pues la mujer no hacía. Entonces sí siento que esa parte masculina está presente en mí todo el tiempo y me gusta. Hola, yo soy Diego Emilio Labra Cajero. Pues creo que como toda nuestra generación, nos tocó pues la generación de nuestros padres, o sea, como esta cuestión que llaman, justo citando a Judith Butler, como esta cuestión de la heteronorma y de los valores, lo que deberían de ser como los valores en la sociedad, y esta cuestión como de los roles de género, ¿no? O sea, ¿qué debería de hacer una mujer y qué debería de hacer un hombre? Y yo por eso siempre me asumí, o sea, bueno, después como bisexual, porque creo que mi infancia fue, pues si así lo quieren ver, normal. O sea, pues me gustaban también jugar pues juegos de acción y los muñecos y así, pistolitas y... Comungo a experiência de estranhamento ao mirar esses corpos dançantes, essas cenas de batalha do corpo. E também ao ler o conto O Ovo e a Galinha, da Clarice Lispector. En estas superposiciones metafóricas, una cadena de digresiones en un intento desesperado de dimensionar el huevo que reposa sobre una mesa. ¿Qué tiene que ver el huevo y la gallina? Todo y nada a la vez. Una experiencia que llega con cierto grado de destemple, dulzura, identidad, o estranho, algo ou alguém que a gente não conhece e não entende. E diz Clarice, fiz do prazer e da minha dor o meu destino disfarçado. Meu trabalho é o de viver os meus prazeres e as minhas dores. Clarice Lispector. Cuando en los inicios de los 90 sobre las calles mexicanas no entendía aquel cuerpo que no encajaba en un cotidiano desconexo, preguntei, ele, ella, ela? Sim, ele. O mais apropriado, me aproprio dele. O estranho, quando as atitudes consideramos estranhas. De onde vem? Extrañar, de latim extrañere, basado en extraños, de la fuera, ajeno, inicialmente raro, fuera de lo común. El mismo extraños nos conduce a extranjero, el de afuera, de lo que no viene del exterior. Aquella extrañeza sin sentido que siente falta de lo habitual y que uno extraña. La experiencia extranjera, aquele que é de fora, aquele que não pertence, consegue pelo estranhamento que vejamos o outro, esse outro que a gente não quer ver, diz Clarice. Clarice faz com que a gente veja as coisas com as perspectivas desse outro. A partir dessa visão diferente, a gente começa a reconhecer o olhar o outro. E ver em nós mesmos a capacidade de nós sermos estranhos, porque todos nós somos estranhos. A gente só não quer reconhecer. Nós abafamos esses outros, mas não somos eles. Desterritorializar el cuerpo es saltar al otro, un salto fuera de sí, que deviene y pone en crisis la lógica de la semejanza y la relación de sí consigo. La extranjería como un fenómeno común a todos los cuerpos, un lugar esencial, ontológico, que nos lleva a un sinsentido del camino que vuelve a territorializar los espacios, reinventar el cotidiano y poner en cuestión todo aquello que uno cree que conoce. El sujeto se fragmenta, se desparrama y se dispersa hasta desaparecer en este espacio desnudo. O estranhamento fascina, mas ao mesmo tempo repulsa, pelo medo do que aquilo que nos fascina possa nos envolver excessivamente como medo ao envolvimento fatal e arrebatador. La presencia ante el otro en nosotros mismos no es un asombro tranquilizador, es inquietante, que tendemos a reprimir porque no lo soportamos. La danza Voguing comunga la posibilidad de cambiar los modos de sentir a través del acto escénico y la experiencia danzante.
en el que se puede interpelar y cuestionar los modos habituales de sentir, porque al final eso es lo que produce un sistema de representación binario o normativo, o una taxonomía colonial como la del racismo. Todo eso produce modo de sentir, es decir, miedo, discriminación, rechazo, violencia, y eso es lo que hay que cambiar. Sin embargo, eso sucede a través de la imaginación. La revolución, la crítica de esta epistemología binaria y racista pasa por una transformación profunda de lo imaginario y por tanto tiene que ser poética, siempre. Para finalizar, un video del acto escénico de la danza blanca. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lucelina. Bien, entonces ahora cedo la palabra al querido doctor Carlos Olivier Toledo para que modere las preguntas que se han recopilado ahí desde el live de Facebook o aquí en el chat del Zoom, a quienes estamos conectados desde esta plataforma. Recuerda, estamos en el Congreso Internacional del Cuerpo en el siglo XXI, aproximaciones heterodoxas desde Latinoamérica, con el tema autonomía del cuerpo, derechos sexuales y reproductivos. Muchísimos planteamientos interesantes, cuestionamientos que uno va a tener que masticar un poquito. La facultad de determinarse a sí mismo, la autonomía, la dignidad, cuál es el significado de la vida y desde ahí cuál es la posibilidad de un bien morir, las decisiones que que una persona puede tomar respecto de sí. Y bueno, esta frase que me ha hecho mucho impacto al final, poner en crisis la lógica de la semejanza como quizás un paso para poder reconocer la dignidad de las otras personas. Y pues bueno, continuamos entonces con las preguntas, Carlos. Gracias, Israel. Sí, bueno, hay pues algunas preguntas. Voy a tratar de dar paso a la lectura porque no sé cómo andemos en tiempos. Entonces, bueno, de Alejandra Olvera Rabadán, ahí, bueno, hubo una especie como de intercambio. Lo quisiera leer por si alguien a partir de ese intercambio quiere comentar algo más. Alejandra Olvera le comenta a Perla: para la primera ponencia de Perla y Rodolfo, su ponencia me hace pensar no solo en cómo falta tanto para tener autonomía y derecho a decidir cómo morir, sino que muchas veces tampoco tenemos autonomía sobre cómo vivir, asunto de lo cual es testimonio poderoso la ponencia de Andrea Carolina. Pero no es un asunto solamente de las leyes, de las prácticas institucionales, sino que este fenómeno se puede observar hasta en las más pequeñas acciones cotidianas. Muchas de las personas que nos dedicamos a la danza contemporánea nos pasamos la vida procurando activar estrategias para ejercer nuestra autonomía corporal e invitar a otras personas a este camino. Y bueno, ahí Perla le responde: muy interesante tu comentario, Arle, sí es cierto, muchas personas no tienen autonomía para vivir. En esto también influye la formación cultural y muchas veces los padres no los dejan decidir sobre su propio cuerpo. Adrián, bueno, ya si Perla quiere agregar algo más, pues ya en su momento lo puede también hacer. Si Adriana Feldenkrais dice: ¿cómo están en la actualidad el respeto al derecho del paciente por la elección del tratamiento? Pregunto en específico del uso del CDS para el tratamiento del COVID. Supongo que no alcanzo a ver, no tengo completa mi pantalla, pero bueno, es para, ¿quién fue? No alcanzo a ver quién habló del COVID. Fue la segunda ponente, ¿verdad? No, fui yo la que hablé del COVID. Perla. Ah, sí, Perla, perdón. Al final nos vamos con las respuestas, ¿no, Perla? Le paso a la lectura.
Esto de Lucelina. Me deja la reflexión, la exposición de Andrea sobre los valiosos alcances que tienen estos tipos de espacio de discusión y denuncia, a través de un método de investigación, estudio autoetnográfico, que permiten un espacio de conciencia y visibilización, así como los discursos del poder y políticas inciden sobre nuestros cuerpos. Después, Alejandra Olvera Rabadán dice, me gustaría que Leslie nos comentara cuál sería la particularidad que encuentra en los derechos sexuales y reproductivos en las mujeres casadas con migrantes, porque mucho de lo que compartiste con nosotras es aplicable a las mujeres en general. Lo pregunto porque yo estoy casada con un migrante, pero con un migrante cubano, y en Cuba los derechos sexuales y reproductivos están mucho más desarrollados que en México. Por ejemplo, el aborto es legal y gratuito desde 1959. La educación sexual se inicia en las escuelas y en las familias desde la primaria. Esto definitivamente ha determinado mi manera de construir mi autonomía sexual y reproductiva. Pero ¿cómo serán otras experiencias, otras condiciones de mujeres casadas con personas migrantes, quizá de otros países, o cuyas migraciones respondan a otras condiciones sociales? Y bueno, finalmente, pues Sergio Rojas y Azul Gómez envían cariños a Lucelina Núñez. Pues adelante. Gracias. ¿Yo? ¿Ya podemos contestar? Sí, por supuesto. Adelante. Bueno, con respecto al comentario de Ale, pues sí, no solamente no tenemos autonomía para morir, sino para vivir. Eso es algo que siempre hemos tenido, y más en México. Estamos muy apegados a las normas culturales, religiosas, y fíjense que todo esto se va uniendo, ¿eh? Yo he estado escuchando atentamente todas las ponencias y todos llegamos a lo mismo, ¿no? La última ponencia de Lucelina sobre la danza y el cuerpo, bueno, pues precisamente ahí en los testimonios que ella presenta, pues se ve, ¿no? O sea, desde cómo formamos a nuestros hijos y no, bueno, me excluyo porque yo soy diferente. Yo tengo la fortuna de tener un papá alemán que me educó diferente en cuestiones de sexualidad, pero soy médico y soy maestra desde hace más de 20 años de adolescentes y jóvenes en la universidad. Entonces, sí me toca ver cómo se van formando y cómo los prejuicios los van marcando tanto que no tienen autonomía para decidir ni siquiera sobre su propia sexualidad, sobre qué les gusta, ni decir si quieren hacerse un tatuaje o no. O sea, son muchas cosas que, bueno, yo en carne propia las he vivido porque también de alguna manera nos sentimos discriminados, ¿no? Por ser personal del área de la salud. Cuando yo estudié medicina se nos tenía prohibido llevar por perforaciones, tatuajes y demás, ¿no? Eran parte de las normas y que poco a poco han ido, digamos que disolviéndose o siendo menos severas, ¿no? La cuestión de la ética y de la moral va fluyendo un poquito, ¿no? Por eso estoy yo tan metida en la cuestión bioética. Sin embargo, es cierto, no se nos da libertad para vivir tal cual. Tengo también yo una maestría que hice en Cuba, entonces también aquí me identifico con el comentario que se hizo con respecto de que allá viven de otra manera su sexualidad. Sí, es verdad, y también el aborto es legal. También con la ponencia de Leslie, también por ahí tengo algunos comentarios porque definitivamente cuando nosotros nos vamos al servicio social, sobre todo aquí en Michoacán, tenemos mucha población migrante, ¿no? Que no es permanente, digamos, es población flotante y que vienen unos meses y vienen a embarazar a las mujeres. Literalmente es un problema que tenemos muy grande porque cuando uno les habla sobre planificación familiar nos dicen no, porque mi marido me deja preñada en señal de que todavía es hombre. En estos tiempos, ¿no? Así están las cosas. En cuanto a la segunda pregunta que hicieron de si se les da elección o no, pues sí se les da. O sea, de hecho,
Rodolfo es mi hijo, entonces él está como médico pasante y precisamente está atendiendo COVID. Entonces hay todo un protocolo que tienen ellos ya, primero, pues criterios de gravedad, porque no hay suficientes camas, entonces aún y cuando se tenga COVID, se valoran las condiciones de ingreso al hospital. No todos los pacientes van a ingresar. Si ingresan, si se les, pues se les da, primero se les ponen puntas nasales y si están muy graves, la ventilación mecánica. No hemos llegado al caso de que llegue un paciente en estado terminal con un cáncer o lo que sea y que entonces ahí aplique la cuestión de la eutanasia. No hemos llegado a eso, ni hemos llegado tampoco al caso de que no hay suficientes ventiladores. No es el caso México, es el caso Europa, en donde sí hubo esto y en donde sí definitivamente en países que tienen eutanasia como en Holanda, sí se dio eso. Ajá. Se les dio libertad, ¿no? Digamos que no tenemos la suficiente información todos nosotros para hacer un testamento vital y decidir. Todos deberíamos de tener, por ejemplo, y en eso sí está en la ley, sí se permite que uno decida si quiere o no resucitación cardiopulmonar. Se los digo, la mayoría de los médicos no queremos resucitación cardiopulmonar por las complicaciones que pueden venir derivadas de ello. O sea, nosotros sí damos resucitación cardiopulmonar, pero muchos de los médicos sí tenemos testamento vital donde decimos no quiero RCP por el riesgo que tenemos de quedar con un daño neurológico, ¿no? Entonces, al menos, bueno, muchos de nosotros sí estamos a favor de, pues, el bien morir, ¿no? Y de no dar ese tipo de alternativas en caso necesario. No sé si se conteste la pregunta. No ha llegado el caso todavía aquí, al menos en Michoacán, no ha llegado el caso en donde no haya suficientes ventiladores mecánicos. No ha llegado el caso. ¿Alguna otra cosa? No sé si alguien quiera hacer algún comentario más. Aquí está Erika Cervantes, escribe, es interesante que al hablar de la autonomía del cuerpo en relación con los derechos sexuales y reproductivos, la referencia a las ponencias es hacia las mujeres. Me pregunto y pongo en la mesa de la reflexión, ¿qué pasa con los hombres? ¿Disfrutarán de autonomía y democratización de sus propios cuerpos? ¿Ejercen plenamente sus derechos sexuales y reproductivos? Yo supongo que va para todas, ¿no? Igual y contesto la que me hicieron, antes tal vez de, bueno, tal vez debo de contextualizar un poquito, no hice tal vez esa aclaración y se malentendió, me refiero a esposas de migrantes retornados. O sea, estas esposas de los migrantes que, como decía Perla, van y regresan específicamente a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Pues, en primera, que hablando de infecciones de transmisión sexual, Estados Unidos tiene una estadística muy alta a nivel América. Entonces, en primera, ¿cuál es la particularidad o cuál es como la esencia de la ponencia? Claro que las mujeres, por eso lo decía al principio, por el solo hecho de ser mujeres ya estamos en una situación de vulnerabilidad que nos conecta siempre con los derechos reproductivos, pero que aparte, al vernos como nada más en una esfera de derechos reproductivos, los derechos sexuales quedan muy de lado. Y cuando hablamos de una comunidad específica, por ejemplo, en esta comunidad rural donde pudimos hacer algunas entrevistas, ellas tienen que lidiar con estos dos elementos. O sea, por una parte, estos roles de género muy establecidos, familiares, culturales y religiosos, porque es una comunidad que específicamente se deja llevar mucho o está muy influida por la religión, y por otro, el de los sistemas de salud
que pues también teniendo contacto con estas personas de la comunidad es una diferencia de percepciones, ¿no? Por un lado, el personal de salud dice, las mujeres no acuden, tenemos los métodos, ellas se ven muy sensibilizadas y sensibilizados porque entrevistamos a hombres y a mujeres, en cuanto a estar en toda la disposición de poder atender a estas mujeres, pero ¿cuál es la particularidad? Y que si es un abismo inmenso, aunque seamos mujeres todas, esto que comentas, Alejandra, o sea, que todo este camino que tú has tenido te ha dado a lo mejor autonomía, pero que entonces no es la circunstancia de todas las mujeres. Entonces, a lo que voy con la ponencia es que es muy importante la información, es muy importante seguir tratando de que lleguen los derechos sexuales y reproductivos y la información a las mujeres, pero que a veces al llegar a una comunidad donde están tan arraigados los roles o los estereotipos de género y la religión, pues tendremos que primero ser empáticas con estas mujeres, porque para ellas no es tan fácil e incluso por eso a veces no acuden a los servicios de salud, porque ellas dentro de ellas dicen, pues finalmente yo estoy sometida en esta violencia o en estos estereotipos de género y voy al centro de salud y entonces me dicen, ¿no? que esto, que lo otro, pero para mí no es tan fácil tomar una decisión. Entonces, por eso iba la pregunta de realmente cuánta autonomía tienen o tenemos las mujeres en general. No sé si contesté la pregunta. ¿Puedo hacer una incursión? Un comentario. Justo sobre la pregunta que se hizo, el lugar del hombre, ¿no? Todos estamos peleando por nuestro espacio, ¿no? Nuestro espacio de voz, pero retomo a Andrea cuando ella menciona, ¿no? Las cantidades de la vasectomía y de la ligadura de trompas, pues el mismo número dice, ¿no? Si nosotros pensamos cuál es el impacto que tiene el cuidado con la reproductividad, ¿no? Sexual, los hombres y las mujeres, el mismo número dimensiona eso, ¿no? Existe justamente por los discursos de poder, por las políticas públicas, porque nos dijo mamá, papá, escuela, pues todo el mundo, ¿no? ¿Quién tiene que cuidar nuestra reproducción? Pues somos nosotras, y nosotras son las que somos cortadas, ¿no? Que impiden la reproductividad en su mayoría, pues ya no digo yo, dice las estadísticas y dice la ciencia, ¿no? Entonces es un poco ese espacio para repensar realmente en cómo existe una dominación de la mente mismo, ¿no? Desde las políticas públicas y pues las mujeres estamos en una condición de sujeción a estas políticas públicas que hacen con que nosotros estemos en una situación desprivilegiada en ese sentido, ¿no? Gracias. Bueno, ahí sí quería agregar algo, antes que se me pase. El comentario sobre la autoetnografía, una de las razones por las que decidí hacerle autoetnografía es, primero porque, como decía, desde 2015 hasta ahora, han pasado 5 años, y en esos 5 años me llegan mensajes de amigas, de contactos, de gente a quien le han dicho, no, tú no te puedes hacer la vasectomía porque tú necesitas la aprobación de alguien y necesitas la firma de tal. O no, la ligadura es solamente cuando te están haciendo la cesárea y eso es imposible, necesitas 2 hijos y necesitas ser mayor de 35 años. O sea, el mismo sistema médico público, sobre todo, pone muchos obstáculos que, si es que no tienes acceso a información, puede ser que lo que sea que te estén diciendo que no es totalmente certero, lo creas. Para mí es una forma también de que quede registro de que lo que me ocurrió y de lo que todos los procedimientos y todos los procesos que yo seguí, tanto internos como ya burocráticos, por ejemplo, queden
plasmados en algún lado, queden accesibles en Facebook, que queden accesibles para un mundo académico o a redes sociales, porque es importante y porque es necesario también hablar desde la misma encarnación de lo que nos ha ocurrido. Y justamente en relación a ello, cuando yo estaba preparando esta ponencia, estuve buscando testimonios y citas que incorporar en la sección en la que hablé de las esterilizaciones forzadas en Perú. Y no encontré ninguna acerca de los hombres que se les realizó vasectomías forzosamente. Hay un amplio registro a partir de distintos gobiernos después de los 90 en Perú y a partir de organizaciones internacionales con testimonios, con videos, con ilustraciones, con cómics, a partir de los testimonios y que han dado las mujeres a las que les hicieron las ligaduras de trompas de manera forzosa. Hay reportajes, hay bastante material que se puede acceder y hay un grupo de esas mujeres también que están asociadas y que hablan regularmente acerca de ello, presionando también al Estado peruano y al sistema judicial peruano por justicia. Pero de hombres casi no hay. Y yo creo que ahí quizás estoy respondiendo un poco el comentario de si hay autonomía, si es que hay plenos derechos sexuales y reproductivos para los hombres. Yo personalmente pienso que no lo hay. Y que hay no solamente mucho desconocimiento, pero hay mucho estigma. Un estigma por el lado de lo que nos puede haber sido inculcadas inculcados e inculcades, de qué cosa es el género, qué cosa es el cuerpo, qué cosa es el sexo, y luego un estigma que se refuerza a través de instituciones como es el Poder Judicial, como es el hospital, como lo representa el doctor, como lo representa el presidente de la República o un abogado, etcétera. Entonces, eso que estamos en camino, que si hablamos comparativamente sí podemos hablar de jerarquías, de polaridades, de diferencias o simetrías de poder, lo cual es, yo pienso es totalmente cierto, pero no creo que ninguna persona tiene un completo, pleno acceso a servicios y a, ¿cómo decir?, a un pleno disfrute de salud sexual y reproductiva. Gracias, Andrea. Por ahí me parece que queda pendiente. No, bueno, no sé si alguien más quiera comentar en torno a esta última pregunta hecha por Erika Cervantes. Pues yo pienso que sí ejercen sus derechos sexuales los hombres, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, al menos en lo que me concierne a mí con mis alumnos, pues creo que sí, o sea, más bien de lo que no se han hecho lo suficientemente conscientes es del uso del condón, ¿eh? O sea, como que de pronto piensan nada más en cuestión del embarazo y no se ponen a pensar en las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que aquí sería lo más importante, yo diría, ¿no? Porque ahora hablando de lo que dice Leslie, en Estados Unidos hay muchísimas infecciones de transmisión sexual. Aquí en México el VPH es un problema muy grave de salud pública y realmente los transmisores son los hombres, ¿no? O sea, a las mujeres es a las que nos da más problema con el cáncer cervicouterino, pero a los hombres también les llega a dar y ahora es la primera causa del cáncer oral. Entonces, hay que hacer mucho hincapié nosotros que estamos con alumnos, trabajando con jóvenes, en la importancia del uso del condón, que hasta ahorita es lo único que tenemos para prevenir las infecciones de transmisión sexual y por supuesto también para el embarazo adolescente, ¿no? De hecho, hubo una reforma ya, anteriormente solamente se les podían dar métodos anticonceptivos o a los mayores de edad o a los menores de edad si iban con el consentimiento de los tutores o padres, ¿no? Ahora no, ya cualquier menor de edad que acuda a consultoría para planificación familiar y prevención de infecciones, se le tiene que dar la asesoría por ley. Ya entra dentro de la Carta de Derechos Sexuales de los Adolescentes.
Entonces yo pienso que sí, o sea, igual no lo ejercen por falta de conocimiento, de educación, no sé, pero de que está, ya es un hecho. En México se les tiene que otorgar asesoría. Entonces a nosotros los docentes es a los que nos compete, ¿no? Y a los papás, por supuesto. No sé si hay algo más. En Facebook hubo preguntas, porque como nosotros estamos en Zoom, la verdad es que no sabemos si hay algo o no hay nada. A ver, les leo lo más recientito. Después de enviarles saludos a Lucelina, felicidades, Lucelina. Y a Lucelina le preguntan, ¿podríamos decir que todos tenemos un cuerpo Bogin en el origen? Y una segunda pregunta de Gutenberg Brito dice, ¿y si la respuesta es positiva? De él mismo. Y si la respuesta es positiva, ¿cómo podríamos hacer para integrarlo a nuestra corporalidad cotidiana? Qué buena pregunta. Yo podría decir que todos tenemos un cuerpo Bogen dentro de cada uno. Aquí la temática es la siguiente. Los cuerpos Bogen obviamente abogan por la diversidad sexual, por la fluidez, ¿no? En la elección de su género. O ellos tienen como que esa visión, esa libertad, y tienen una postura de resistencia a través de la danza, ¿no? La danza es un mecanismo, una herramienta de visibilización, de contestación, de resistencia sobre el tema. Lo que intento yo manejar ahí con el tema del extrañamiento y del extranjerismo es que finalmente nuestro cuerpo tiene esta pluralidad y esta posibilidad y esos desdoblamientos, que nosotros fuimos encasillados, ¿no? Desde del modos de pensar hegemónico y de hecho religioso, católico, ¿no? Que existe un binarismo femenino-masculino, ¿no? Y como nosotros fuimos formados y nuestras mentalidades fueron conformadas dentro de ese binarismo, nos cuesta un poco de trabajo a veces entender que, como dice Celeste, ¿no? De que pues yo tengo mi lado femenino, pero también mi lado masculino, ¿no? Es decir, somos de esta pluralidad. Foucault un poco habla de eso, ¿no? Y también lo que está diciendo ahí Preciado y Butler es que nosotros performamos estos códigos que nos imponemos por los modelos de pensamiento hegemónicos, ¿no? Soy mujer, sí, soy mujer, pongo arete, pongo vestido y pongo falda, ¿no? Entonces estamos performando estos géneros, ¿no? Que fueron dictaminados en el transcurso de la historia, ¿no? Así como performamos en nuestro cuerpo, también la forma de ser, ¿no? Que nosotros somos, ¿no? Ahí contestando un poco a Gutenberg, él dice, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para entregarlo a nuestra corporalidad cotidiana? Yo creo que el primero paso es abrir la mentalidad humana de nosotros todos, el que existe estos matices, estos diferentes colores en el género. A partir del momento que de hecho en el siglo XXI está sucediendo eso a nivel social, ¿no? A nivel globalizado, va a ser un momento que tenemos esa conciencia de esos matices de la performatividad y de la existencia humana en sí, podemos ir alivianando, ¿no? Estas categorizaciones corporales que nos imponen los discursos hegemónicos, y podemos entonces generando matices y en esta apropiación de estos nuevos discursos vamos generando nuevas corporalidades. Creo que va por ahí. Gracias. Bueno, pues estamos a punto de empezar la siguiente mesa. Ya son 5 minutos para las 7. Entonces, con esta participación de Lucelina, cerramos la mesa número 3. Y les invitamos a quienes nos están contactando, que se están enlazando desde el Facebook Live, que se mantengan sintonizados para seguir en la siguiente
mesa que tiene